Buenas tardes. Las gracias a los organizadores por brindarme la oportunidad de dar a conocer el potencial que tiene la medicina de precisión en las espondiloartropatías seronegativas. Empezaré contándoles cuándo ha podido avanzar la medicina de precisión en mi especialidad, sin olvidar de explicarles qué son las espondiloartropatías seronegativas, para dar el énfasis con ejemplos concretos de cómo la medicina de precisión podría revolucionar el manejo de la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. Para el Instituto Nacional de Salud es la medicina emergente que tiene un enfoque en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, eh, considerando la variabilidad individual en los genes, el medio ambiente y los estilos de vida para cada persona. La farmacogenómica es el motor de la medicina de precisión, estudiando cómo los genes afectan la respuesta de una persona a un fármaco en particular. Se apoya mucho de la farmacología y de la medicina genómica para desarrollar medicamentos efectivos y seguros, además de poder pautar las dosis a la medida, considerando las variaciones en los genes de un individuo. Los anglosajones usan el término tailored medicine para hacer la analogía que vendría a ser como cuando uno se manda a hacer un terno a un sastre, ¿no? Para tener el traje perfecto que uno necesita. Los colegas oncólogos nos llevan ventaja y ellos ya protocolizaron los avances de la medicina de precisión hace mucho tiempo. El proyecto Genoma es el hito histórico que permitió todos los avances sucesivos de la medicina de precisión. No olvidemos la hazaña médica con Emily, esta pequeña con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Fue la primera paciente en recibir terapia de células T con receptores quiméricos de antígeno. Hasta hoy está libre de cáncer. A nivel mundial se dan iniciativas para promover la medicina de precisión, que tiene un sinnúmero de ventajas en salud. Entonces, ¿qué hay de la medicina de precisión en la reumatología? ¿Cuánto hemos avanzado? Importantes revistas médicas le han dedicado editoriales. Algunos realzan la importancia del aporte de la inteligencia artificial y la medicina digitalizada. Si hablamos de artritis reumatoide, cuya prevalencia llega al 2% en algunas zonas, puedo decir que contamos con un número enorme de herramientas terapéuticas. Ya no solo están los modificadores de enfermedad convencionales, metotrexate, leflunomida, sino que contamos con las drogas biológicas y las drogas modificadoras sintéticas dirigidas, todas disponibles en la región. Entonces, la lógica sería pensar, caramba, tenemos tantas alternativas para escoger que el tratamiento ya es más fácil, pero no es así. Sin embargo, hoy en día contamos con poca información que sustente qué tratamiento, qué droga elegir cuando nos dirigimos a una persona en forma individual. Hoy en día hay muchos estudios que se centran en buscar biomarcadores a nivel de tejido, de membrana sinovial. Y, por ejemplo, este estudio con pacientes que que no respondían a los anti-TNFs, ¿no? El grupo fue dividido en dos grupos: aquellos con una membrana sinovial rica en células B y la otra más bien pobre en linfocitos B, ¿no? Ambos grupos fueron tratados, la mitad con rituximab y la otra mitad con el tocilizumab. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué se encontró? Que en aquel grupito con células pobres en linfocitos B, la respuesta del tocilizumab era muy superior
a la respuesta que se alcanzaba, a los resultados con el rituximab, ¿no? Y así hay muchos estudios en curso multicéntricos ya con poblaciones de estudio mayores, ¿no? No hablaré de lupus ni de vasculitis, tema que se va a tocar en otras ponencias. Entonces, hemos llegado al punto de ver cuál es el potencial, cuáles son las posibilidades de las espondiloartropatías seronegativas, que prometen bastante, en especial la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. El grupo de espondiloartropatías seronegativas tienen como prototipo a la espondilitis anquilosante, que se identificó a fines del siglo XIX. Desde ese momento, los esfuerzos por llegar a consensos de criterios diagnósticos, de criterios de clasificación, han ido cambiando notablemente, muchos cambios, ¿no? Lo que pasa es que la enfermedad es muy heterogénea, el fenotipo clínico puede ser muy diverso, y eso hace también complicado que se lleven a cabo estudios consistentes buscando biomarcadores para predecir buenas respuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero darles la definición. Viene a ser una familia que comprende 6 categorías, las cuales paso a enumerar: espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, donde están el Crohn y la colitis ulcerativa, la espondiloartropatía juvenil y la espondiloartropatía indiferenciada. Todos tienen como denominador común la agregación familiar, su asociación con el HLA-B27, el factor reumatoide negativo, dan compromiso del esqueleto axial, cursan con entesopatía y también con manifestaciones extraarticulares. Agrego además que pueden expresarse teniendo una presentación de artritis axial y o también de artritis periférica. La evidencia ha permitido, cuando hablamos de terapéutica, protocolizar algunas cosas, algunos aspectos. Al dar tratamiento para una espondilitis artropatía, para una espondilitis de tipo axial, no está indicado tratar con modificadores de enfermedad sintéticos, tales como el metotrexate, sino que se inicia con AINES y luego pasamos de frente a los modificadores de enfermedad biológicos, siendo lo contrario cuando vamos a tratar una de tipo periférica. Igualmente, al escoger con qué tipo de fármaco vamos a empezar el tratamiento, nos podemos guiar del fenotipo que predomina. Veremos si el paciente tiene más artritis, sinovitis o entesitis. Si es la sinovitis lo que predomina, pues indicado está iniciar con los anti-TNFs. En cambio, si es un caso donde hay más entesopatía, la preferencia la tendremos por los inhibidores de los anti-interleuquinas 17. Esto es evidencia ya protocolizada, sin ayuda de la medicina de precisión. Les comparto este editorial que hace un comentario de un artículo muy completo que se publicó en junio del 2019 sobre las bases para entender el estado actual de la medicina de precisión en la espondilitis anquilosante y las enfermedades relacionadas. Entonces, veamos cuánto ha avanzado, qué posibilidades tiene la medicina de precisión en la espondilitis anquilosante. Recuerden ustedes sus años de pregrado, esta radiografía con la típica columna en caña de bambú. ¿En qué punto estamos? Sin la ayuda de la medicina de precisión, nuestras guías
Aquí cito la guía terapéutica del Colegio Americano de Reumatología, en la que enuncia, por ejemplo, en adultos con espondilitis anquilosante activa, a pesar del tratamiento con AINES, se recomienda condicionalmente tratar con un anti-TNF antes que con un inhibidor de interleuquina 17. Nivel de evidencia muy bajo. Siguiente enunciado. Siguiente recomendación. En adultos con espondilitis anquilosante activa, a pesar de tratamiento con un primer anti-TNF, se recomienda condicionalmente tratar con un inhibidor de la interleuquina 17 antes que con un segundo anti-TNF en aquellos pacientes con falla primaria al anti-TNF. Se enuncia, se recomendaría, podría tratarse, ¿no? Siendo el nivel de evidencia, de recomendación bastante bajo. No hay una certeza todavía. Estamos necesitando biomarcadores que tengan una muy alta especificidad y sensibilidad, así como que tengan una buena reproducibilidad y una buena predictibilidad, ¿no? Comparto esta definición de biomarcadores que está vigente, ¿no? Un biomarcador es una característica biológica que se mide y evalúa objetivamente como indicador de un proceso biológico normal, proceso patológico o respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Un colega nuestro, reumatólogo, publicó en el 2015 haciendo una recopilación de todos los potenciales marcadores para la espondilitis anquilosante. Aquí en la tabla vemos solamente los biomarcadores de actividad de enfermedad y los biomarcadores de respuesta terapéutica. ¿Cuáles son los más consistentes? La proteína C reactiva, la interleuquina 17, medida en suero, y la calprotectina. A continuación, dos ejemplos de publicaciones, de estudios muy interesantes. Este es un estudio pequeño de 31 pacientes con espondilitis que son tratados con biológicos anti-TNFs. A ellos se les hace un análisis de su perfil de leucocitos periféricos con citometría de flujo. Y resultó que en el grupo de pacientes respondedores se dio una correlación directa entre la concentración de linfocitos T CD8 tipo natural killers y una reducción de actividad de enfermedad. En este pequeño grupo de respondedores también se verificó la mayor frecuencia de las células linfocitos T CD8 tipo natural killers, postulándose, concluyendo que este tipo de células podrían ser marcadores de buena respuesta en la espondilitis anquilosante. Este otro estudio, de mayor tamaño, que se hizo en el hospital de Wuhan, con espondilitis anquilosante, postula que la calprotectina se correlacionaría con el riesgo y la severidad de la espondilitis anquilosante, ¿no? Son pacientes que todos tratados con un tratamiento estándar, 161. Se valora su respuesta terapéutica con un indicador, el ASAS-40, que conocemos bien los reumatólogos, y a ellos se les hizo dosaje de calprotectina, terminando el tratamiento a los 30 días, al cumplir 3 meses y al sexto mes. ¿Qué se encontró? Una correlación positiva de la calprotectina con los reactantes de fase aguda, con indicadores de actividad de enfermedad, indicadores de funcionabilidad, ¿no? Asimismo, se verificó una caída en los niveles de calprotectina luego del tratamiento al primer, tercer y sexto mes. Pero lo más importante es que los pacientes que alcanzaron la respuesta a SAS-40 con el tratamiento expresaron un mayor cambio en niveles de protectina al cumplirse el mes. El delta de cambio en la concentración era mayor al mes de haber terminado el tratamiento. ¿Mm?
Entremos ahora a conversar un poco sobre la otra espondilolactitis seronegativa y cómo la medicina de precisión tiene bastante potencial aquí también. Deben ustedes saber que de las 6, esta es la que tiene un dominio clínico o un espectro de manifestaciones clínicas más amplio. Además de artritis y de las lesiones cutáneas, pueden hacer uveitis, enfermedad inflamatoria intestinal, compromiso ungueal, entesitis. Esta tabla nos grafica la eficacia a los distintos targets terapéuticos, a los distintos biológicos, cada uno con su mecanismo de acción, para cada uno de los dominios de la artritis psoriásica. Lo que quiero explicarles es que la decisión de qué agente terapéutico elegir no es fácil, es compleja. Al igual que para la artritis reumatoide, tenemos múltiples alternativas terapéuticas en artritis psoriásica. Sin embargo, la respuesta terapéutica es heterogénea y una toxicidad no predecible. Hasta un 70% se postula, un 70% de las variaciones de individuo a individuo que reciben tratamiento podría explicarse por un trasfondo de polimorfismo genético. Entonces, ¿por qué resignarse a un enfoque de ensayo y error? Entonces, la enseñanza es incentivar, lo que tenemos que hacer es incentivar la búsqueda de biomarcadores, ¿no? Esto se hace en laboratorios de alta complejidad. Comparto dos trabajos publicados, y este fue en una revista dermatológica, ¿no? Sobre que informa a la fecha qué se ha avanzado, ¿no? En biomarcadores para psoriasis de piel. Comentar que ahora los estudios ya son de asociación del genoma completo. Antes se insistía en buscar genes candidatos. El logro más importante quizás ha sido ha sido el que encontró un biomarcador para el ustekinumab, ¿no? La mayoría de estudios aquí confirman que este alelo, el HLA-C*06.02, se correlaciona con una mejor respuesta terapéutica. ¿Okay? Para los inhibidores de interleuquina 17, para el inhibidor de interleuquina 23 y para los anti-TNFs, los polimorfismos identificados no tenían características para ser buenos biomarcadores. ¿Okay? Aquí encontré esta otra publicación, un poco más antigua, el 2015, que también informa de qué biomarcadores se encontraron, por ejemplo, para el metotrexate y la sulfasalacina, ¿no? Modificadores de enfermedad convencionales, ¿no? Pero se informa que los resultados no son consistentes, ¿no? No son contundentes. ¿Por qué? Porque la artritis psoriásica es una enfermedad poligénica compleja, hay una heterogeneidad fenotípica significativa, que ya les hablé, la inconsistencia en los instrumentos utilizados para evaluar la respuesta terapéutica también pone trabas en la búsqueda de biomarcadores para la artritis psoriásica. Dos ejemplos de lo publicado, ¿no? Encontré este trabajo de Miyagawa y colaboradores, ¿no? Un trabajo que busca la estratificación de los pacientes según su inmunofenotipo para lograr una óptima elección de biológico. Eran pacientes con artritis psoriásica no respondedores al metotrexate, ¿no? 64 en total, y se les ubica en dos cohortes. Una es la llamada cohorte de tratamiento estratégico y la otra el tratamiento estándar, ¿no?
Entonces, a estos 26 pacientes se les hace una inmunotipificación celular para ver qué tipo de linfocito T helper predomina. Según ello, se les ubica en uno de estos 4 grupos. Si predomina los linfocitos TH17, se les iba a dar secukinumab. Si predomina los TH1, se les da ustekinumab. Si hay una alta concentración de ambos, TH1 y TH2, a los que hacían artritis se les daba anti-TNH, a los que hacía compromiso de piel, secukinumab. Y a los que tenían ambas poblaciones en baja concentración se les da un anti-TNF. ¿Qué se encontró a los 6 meses de tratamiento? Pues una baja actividad de enfermedad en el 92.3% del grupo estratégico versus el grupo de tratamiento estándar. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que la artritis psoriásica se puede dividir en 4 subtipos según la fenotipificación de la sangre periférica. Un tratamiento estratégico basado en ello podría ser un ejemplo de medicina de precisión en artritis psoriásica. Y este segundo ejemplo sirve para tomar en cuenta el potencial de la medicina de precisión cuando el especialista quiere la mejor estrategia para saber por qué biológico hacer el cambio, cuando tenemos que hacer un switch. Aquí se hizo una revisión sistemática de la literatura con pacientes de espondiloartritis de tipo axial. Entonces, se plantearon 2 interrogantes. Primero, ¿es eficaz el cambio a un segundo DMARD biológico luego de la falla al utilizado previamente? Se concluyó que sí es eficaz. No obstante, la respuesta clínica es inferior si se compara con un paciente que nunca antes ha recibido biológicos. Y la segunda interrogante, ¿la respuesta terapéutica al segundo biológico estaría influenciada por la razón para descontinuar el primero, el tipo de anti-TNF elegido o el tipo de su mecanismo o target? Sí, concluyó que ni una ni la otra serían predictores de buena respuesta. Los autores también resaltan una estrategia cuando se da la situación que tenemos un paciente con artritis que ha fallado a un anti-TNF, que tiene una falla secundaria, es decir, primero respondió, pero pasan los 6 meses de tratamiento y hace una recaída. Acá pueden haber 2 escenarios. El primero, en que ese paciente conserva niveles terapéuticos del biológico y que no se detectan los llamados anticuerpos contra la droga. Entonces, aquí la interpretación es que esta recaída, esta reactivación de la enfermedad no tendría relación, no tendría, no sería impulsada por la misma molécula del TNF. ¿Qué se sugiere? Sí, hacer un cambio de biológico, pero escoger uno de distinto mecanismo. El otro escenario es en el que sí, los niveles de la droga del biológico han caído y se pueden dosar anticuerpos contra la droga, aquí graficados en celeste. Lo que se interpreta que aquí esta situación sí está impulsada, es causada por el mismo factor de necrosis tumoral que está bloqueado por anticuerpos. Entonces, acá la recomendación es hacer un cambio a otro anti-TNF. Y finalmente ya cierro la ponencia con este estudio, ¿no? Bastante complejo, por cierto, cuya conclusión postula que la familia de proteínas GTPase-Rho son potenciales marcadores de una buena respuesta terapéutica a los inhibidores de interleuquina 17, más no a los anti-TNFs en pacientes con artritis psoriásica, ¿no?
El estudio incluyó a 40 pacientes con artritis psoriásica. Se usó información de la transcripción al inicio del tratamiento y a los 3 meses, ¿no? ¿Okay? Entonces, quiero recordar que esta familia de proteínas viene a ser como un interruptor molecular en las vías de señalización. Los oncólogos la utilizan como blanco terapéutico en algunos tipos de tumor. Y entonces, ¿qué puedo concluir? Primero, que a la identificación de distintos fenotipos clínicos deberá sumarse la estratificación de pacientes en inmunofenotipos celulares en el esfuerzo por optimizar la elección de la inmunoterapia en las espondiloartropatías seronegativas. Segundo, que aún carecemos en las espondiloartropatías seronegativas de biomarcadores farmacogenéticos validados para predecir eficacia terapéutica, mayor severidad de enfermedad o toxicidad al fármaco. Y tercero, la literatura médica reciente apuesta que esta zona gris en la reumatología, en lo que respecta a la medicina de precisión, se irá aclarando gracias al avance de la inteligencia artificial y la farmacogenómica. Quiero aclarar que hasta el momento ninguna guía oficial de la especialidad ha protocolizado el manejo de acuerdo a medicina de precisión. Muchas gracias por su atención.